Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Eudes nació en Francia en el año 1601. Se educó con los jesuitas y luego fue ordenado sacerdote en el oratorio de San Felipe Neri. Fue solícito e incansable en la atención a los enfermos de peste y en las misiones con las que recorrió el país evangelizando. Fundó la Congregación de Jesús y María, conocidos como Padres Eudistas, y se preocupó por corregir la vida de libertinaje que se había infiltrado entre el clero. Fue un gran difusor del culto a los sagrados corazones de Jesús y de María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Las palabras del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, yo voy a arrebatarte de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no te lamentarás, ni llorarás, ni derramarás lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ninguna clase de duelo, cíñete el turbante, cálzate con sandalias, no te cubras la barba, ni comas pan de duelo. Yo hablé al pueblo por la mañana, y por la tarde murió mi esposa, y a la mañana siguiente hizo lo que se me había ordenado. La gente me dijo, ¿no vas a explicarnos qué significa lo que haces? Yo les dije, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Di a la casa de Israel, así habla el Señor. Yo voy a profanar mi santuario, el orgullo de su fuerza, la delicia de sus ojos y la esperanza de sus vidas. Los hijos y las hijas que ustedes han dejado caerán bajo la espada y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba, no comerán el pan de duelo, no se quitarán el turbante de la cabeza, ni las sandalias de los pies. No se lamentarán, ni llorarán, sino que consumirán a causa de sus culpas y gemirán unos con otros. Ezequiel habrá sido para ustedes un presagio. Ustedes harán lo mismo que él hizo, y cuando esto suceda, sabrán que soy yo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Entonces dijo, les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Despreciaste a la roca que te engendró. Provocaron mis celos con algo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Despreciaste a la roca que te engendró. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido
porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es bastante duro este evangelio, ¿verdad? Porque y por tengo ya poco mitanco lleva, comitano su. A pesar de que dice un hombre, así nomás dice, ¿verdad? No dice que es un joven. Estamos con San Mateo. Y entonces le dice, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Tiene muy buena predisposición. Ohendura de la ñandellana, oñe de la vida eterna, oñe del seguimiento y sobre todo del camino para hacernos santos. Y entonces le dice, ¿qué obras debo hacer, Señor, para conseguir la vida eterna? Y aquí Jesús le dice, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Es decir, le está diciendo el seguimiento de Dios, el seguimiento de Cristo, la propuesta del Evangelio de Dios mismo es el cumplir sus mandamientos. Y tenemos en la Torá, la ley, allá. Entonces, y entonces le va diciendo, porque le pregunta, ¿cuáles? ¿Cuáles? Es una manera muy pedagógica, ¿verdad?, de presentar también, porque a nosotros nos está hablando. Y nosotros podemos preguntar, y bueno, ¿y qué es lo que tenemos que cumplir? ¿Baila Yapona? Y algunas veces con la gente viene también, ¿verdad? Y te dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad?, para poder vencer tal cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer esto, aquello, ¿verdad? Y entonces, es lo mismo que le están preguntando aquí a Jesús. Aquí hay un interés por llegar, dice, a la vida eterna. La vida eterna significa la felicidad, la dignidad, el cumplimiento del objetivo hacia donde nosotros tendemos. Peñan de nuestra propia vida. ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Cuál es nuestro objetivo, verdad? ¿Y cuál es nuestra meta y nuestro fin? Nuestro GPS. Bueno, entonces pregunta, ¿cuáles son estos mandamientos? Y Jesús le responde, nada más y nada menos que con la ley de Moisés: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, con algo ya hipojima oína, y andemos oína y ponemos algo ane. Cote que esto es el Antiguo Testamento todavía, ¿verdad? Todo esto te está diciendo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya está en el Antiguo Testamento. Y él le dice, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Casi como un desafío, ¿verdad?, que le está haciendo a Jesús. Yo estoy en esto, Y cierto. Incluso en las otras versiones de los sinópticos dice que Jesús le miró con los ojos con mucho cariño. Dice, qué bien, mi hijo. Y pon ahí tego la herencia. Se gusta la herencia. Es cierto, Pío, que vos estás viviendo así, que me decís que ya lo has cumplido todo. Entende yucain de yapoy adulterio, entende mondaya ababebe, entende yapoy falso testimonio, deja julan de rugalan de sí. El que te necesita. Entonces todo esto, qué lindo, qué lindo. Pero te voy a decir una cosita, hay algo más. Ahora entonces lo que vas a hacer es esto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Queridos amigos, aquí lo que Jesús le está proponiendo, en el ven y sígueme, el seguimiento de Jesús quiere decir que es un desprendimiento total de la vida. Ciertamente que aquí nosotros lo miramos un poco y lo evaluamos, el ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Nosotros siempre tenemos en una mentalidad muy capitalista, ave beñandere sabe, dólar, a plata, a guaraní, pepe la llevoleaje, ñandere sabe, lleva. Pero sin embargo, está bien, también podría ser, pero el Señor se refiere sobre todo a tu seguridad. La seguridad que vos ponés en tus bienes o la seguridad que vos ponés de acuerdo a tus intereses.
la shaya poseas, la shaya posejaisa, ¿entendiste? Y sin embargo, cuando le dice, ve, vende todo lo que tienes, vende tu seguridad, vende lo que vos sos, vende, entregá, dáselo a los pobres, le está diciendo, entregate vos mismo a las necesidades por construir el reino de Dios, porque en Degoresa y Namaba la Cotea. Y eso es lo difícil, queridos hermanos. Nosotros queremos tener nuestra casita en San Bernardino, queremos tener aquí, queremos nuestro Cancún, queremos nuestro esto que aquello. Miles y miles gastamos, trabajamos para eso. Claro, muchos me van a decir, padre, pero yo trabajé, yo no robé, está muy bien. Pero a veces de algo más, ¿sabes qué? Ella por mí la de ayunos, 1 año, 2 años, a Nirejote y la Perú, aprender a ahorrar. Ella por mí organiza algo, pero organiza. Ella y la hemos vieja en bobito la plata. El Señor te pide aquí un compromiso, hace un poquitito algo, hace algo. Pero donde vos te metas a hacerlo, ¿entendiste? A organizar, a hacer un grupo, ella mina. ¿Qué podés hacer? ¿Qué podés pagar y organizar? Un club de guitarra, un club de patinaje, enseñar a los chicos que no saben leer en una vacación. A ver, ¿cuánto gastas? Suma un poquitito. Porque eres San Bernardino, porque eres Cancún, pero Estados Unidos, eres Europa, por todas partes. Y mucho tiempo ya. He ido 3 días, 1 semanita. A mí es pena. Entonces, ve un poco. Ve, vende todo lo que tienes, quiere decir tu misma vida. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Eso es lo que le entristeció a este chico. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. O sea, era muy egoísta, quiere decir. O sea, no era capaz de renunciar. Hay muchos reyes en la historia de la iglesia, ¿verdad?, que incluso han renunciado a todos esos bienes, ¿verdad? Pero no en el sentido de que renunciaron porque era rey o lo que sea, sino que dijeron, bueno, esto al final de cuentas tengo que compartir, hacer algo, ¿entienden? Pero vuelvo a decir, no es asistencialismo, porque hay algunos que dicen, no, se me moví las plata, pero se hasta descansar tranquilo, ni se trobar, no me moleste mosquito. No me refiero a no me moleste mosquito, sino que quiero que vos te comprometas, vos pienses, vos organices, ¿qué podemos hacer? Claro que podés dejarte ayudar por todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero, aquí sobre los hombros porque es un peso y ahí te vas a dar cuenta de la realidad de muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer? Bueno, esto es simplemente para que podamos entender lo que el Evangelio nos quiere decir, ¿verdad? Pero sobre todo en esta respuesta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero espero que no termine así nuestro Evangelio con nuestra vida. El joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes y no quería renunciar y entregarse totalmente a la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que esté despojada de intereses temporales y tenga la libertad de ponerse al servicio del reino, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que guarden los mandatos del Señor y compartan con los pobres las riquezas del amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que siempre procuremos alcanzar la vida eterna desde la solidaridad y el amor al prójimo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por eso, por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.